Attention please. Please do not smoke in the terminal building. Smoking is only permitted in the specified smoking areas. Thank you. Uy, qué largo estuvo el viaje. Qué bueno que tomé uno de los últimos vuelos. Solange, hola, ¿cómo llegaste? Uy, cansada. Me traje una maleta de puro maquillaje. Te creo. Sí, así eres tú, pues, Solange. ¿Cómo llegaron ustedes, chiquillos? Veo que también tomaron el último vuelo. Pero, ¿por qué estamos hablando de vuelos, de viajes, si no se puede viajar? Porque sí, nosotros sí podemos viajar. Vamos a viajar a lo largo de este año por el Antiguo Testamento. Va a ser como un vuelo en avión donde ustedes van a tener una vista panorámica de lo que es la Biblia que Jesús leyó. Pero también te quiero contar, Solange, que en el vuelo como era tan largo, traje distintos libros. No, ¿te Sí, trajiste el libro al viaje? Me llevé el libro al viaje porque era muy largo. Por ejemplo, narrativa, como El Señor de los Anillos. ¿La han visto? No. ¿La has visto tú, Solange? Sí. Frodo, Sméagol, todo. No, cuenta la verdad, ¿cuántas veces la has visto tú? No, todavía no la termino de ver, es muy larga. O también 1984, una narrativa cruda, futurista, o sea, tenía una visión distópica del futuro. O, por ejemplo, a lo mejor no has leído novelas tú, pero sí cómics. Los cómics también son narrativas. ¿Y hay ¿sí? cómics cristianos también? Por ejemplo, este es un cómic cristiano, ¿De Metamorfosis. Habla de la iglesia primitiva, después que Jesús ascendió. Muy bueno también. A lo mejor hay otros estilos literarios que te pueden gustar, como la poesía. ¿sí? No. Como este libro de Gabriela Mistral. Que andáis poeta, ¿ves? Estamos elegantes hoy. Por ejemplo, mira este trozo de poema. Biblia, mi noble Biblia, panorama estupendo, en donde se quedaron mis ojos largamente. Tiene sobre los salmos las lavas ardientes, y en su río de fuego mi corazón enciendo. Esto es como poesía, ¿cierto? Pero seamos francos, no leemos mucha poesía, a lo mejor no sabemos una o dos. Para el Día de la Madre y una de Pablo Neruda, pero no sabemos mucha poesía. Pero las canciones también son poesía, así que, ¿sabes canciones? Eso también es poesía. Pero tú sabes, Isaac, que este es un momento de cultura. Pero si la canción escrita no tiene melodía, no es canción. Es solamente un poema. Interesante. También está lo que son la argumentación. Por ejemplo, que es el Contrato Social, un libro antiguo que te quiere convencer con una idea. A lo mejor tú no lees este tipo de libros, pero sí cuando lees el diario, cuando lees algún artículo de opinión, estás leyendo argumentación. Pero ¿por qué es tan importante esto de los estilos literarios? Es porque la Biblia también tiene esos estilos. Pero la Biblia es distinto a cualquier otro libro. Primero, porque es la palabra de Dios. Y segundo, es el único libro que te lee. Tú al leer la palabra vas a ver cómo Dios habla a tu corazón. Pero ¿por qué es tan importante leer la Biblia? ¿Es como una radiografía? Claro, hace un escáner a tu corazón. Pero ¿por qué es tan importante leer la Biblia? Porque en el fondo la Biblia te ayuda a tener una cosmovisión. ¿Y qué es una cosmovisión? Es cómo tú ves la realidad. Por ejemplo, yo sin lente no veo nada. Los veo prácticamente nada. Así que soy muy piti, así que tengo que ponerme los lentes para ver la realidad. También es así, nosotros necesitamos la Biblia, la palabra de Dios. Necesitamos a Cristo para ver nuestra realidad. Y hay otras cosmovisiones también, como la cosmovisión materialista, que piensa que toda la realidad es solamente lo que se ve, lo que es científicamente comprobable. Ellos tienen una visión muy deprimente de la vida y de la muerte. O también la cosmovisión panteísta, que piensa que todo es Dios. Los árboles son Dios, los animales son Dios, las montañas son Dios. Pero la Biblia, desde los primeros capítulos de Génesis, nos muestra ya quién es Dios. Alguien distinto a las criaturas. ¿Quiénes somos nosotros? Nos muestra la Biblia. Por ejemplo, lo que nos compartió Vania en su devocional del capítulo 3 de Génesis. Pero ¿por qué es tan importante tener clara cuál es nuestra cosmovisión? Porque dependiendo de los lentes que tú uses, es como ves la realidad. Por ejemplo, ocupa esto, mira. Ocupa esto que son especiales. ¿Cómo ves todo? A ver. Que tienen aumento. Se ve más oscuro también. Se ve oscuro, ¿cierto? Y eso es, pues si yo miro el mundo con lentes oscuros, voy a ver toda una realidad oscura. Por eso, ¿cuáles son los lentes que tú estás ocupando para ver nuestra realidad? Los lentes de la palabra nos van a ayudar a ver realmente cómo es
el mundo. Pero vamos ya a hablar de la Bueno. Biblia en sí. Primero, ¿por qué leer la Biblia? Porque primeramente la Biblia te habla de quién es Dios y quiénes somos nosotros. También, ¿quién escribió la Biblia? La Biblia, a diferencia de otros libros sagrados como que hay en otras religiones conocidas, no fue un dictado divino, sino que la Biblia, hay dos autores aquí. Está el autor divino y los autores humanos. El autor divino es el Espíritu Santo que inspiró a más de 40 autores de distintas épocas, en 1000 años. Los inspiró para escribir lo que es la Biblia. Así que la Biblia no es un dictado divino, sino que encontramos acá la inspiración del Espíritu Santo a distintas personas, a pastores, a reyes, a pescadores, a coperos. Así que ellos, inspirados por el Espíritu Santo y en su contexto, escribieron la Biblia. Pero también, como los libros que yo te mostraba hace poco, Solange, también la Biblia tiene distintos estilos literarios. Por ejemplo, encontramos narrativa, como en Génesis, como en Josué, en Samuel, en Reyes. Encontramos también poesía, como en el libro de Salmos, en Proverbios, en Job, en los profetas que tenían una poesía contestativa con lo que estaba ocurriendo en ese momento. O también encontramos argumentación, como de los mandamientos. Dios te dice que cumpla esos mandamientos y te da un porqué, un razonamiento de por qué. Así que tenemos que entender también que la Biblia tiene sus propios estilos. Tenemos que saber que fue escrito por un propósito, que es para guiar nuestras vidas y es para mostrar a Jesús. Él es el protagonista de la Biblia. Ahora, ¿cuántos libros tenemos nosotros en la Biblia? Tenemos, en tu Biblia tienes el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27. Son caletas. Son hartos, ¿cierto? Son 66 libros en total. Así que si tú vas al índice de tu Biblia, si tienes de las Biblias de papel, vas a encontrar que los primeros 5 libros los llamamos nosotros el Pentateuco. Después vienen como los libros históricos. Después, desde Salmo en adelante, los libros poéticos para terminar con los profetas mayores y profetas menores. Pero esta forma de clasificación es un poco más actual. Hay una mucho más antigua que aparece en la misma Biblia, que son en una división de 3 partes, como las 3 partes que hay acá. Enseñanza o ley, profetas y escritos. ¿Dónde podemos ver esto? Por favor, busquemos Lucas 24. No busquemos Lucas de dinero, no, sino que Lucas 24. Vamos a leer desde el versículo 42 al 45. ¿Qué está pasando aquí? Jesús resucitó. Y para Jesús era importante tener esta conversación con sus discípulos. Imagínense, Él resucitó, se cumplió todo lo que decía la Escritura de Él. Pero Jesús se toma un tiempo con sus discípulos para mostrarle ¿qué? Para enseñarle la Biblia, para tener un grupo pequeño con ellos, para decirle cuál es el significado de la Biblia. Dice, ¿tienen algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado. Así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Y luego les dijo, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito acerca de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. ¿Se fijan dónde estaba escrito acerca de Jesús? En toda la Biblia, pero en esta Biblia de 3 partes. En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Acá en los escritos, el primer libro de los escritos es el libro de Salmos. Ahí en tu guía vas a poder ver todo el detalle de qué libros están en cada sección. Veamos otro ejemplo. Lucas 11:51. Acá está. Acá Jesús está hablando con los fariseos, está diciendo que toda la sangre derramada de los profetas va a pasar la cuenta a Dios por eso. Dice, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el que murió en el altar y en el santuario. Sí les aseguro que todo esto se les pedirá cuenta a esta generación. Dice, desde la sangre de Abel. ¿Dónde fue asesinado Abel? En Génesis, ¿cierto? Acá en el primer libro de la Biblia. Y dice de Zacarías, que fue asesinado entre el altar y el santuario. ¿Dónde pasó esto? Eso tú lo encuentras en el libro de Crónicas, el último libro de este orden de 3 partes.
Así que ya Jesús entendía que estaba este orden. Y este orden es importante porque después se empezaron a agregar otros libros, pero no estaban en los libros originales que ocupaba el pueblo de Dios. Así que tu Biblia, el Antiguo Testamento, tiene estos mismos libros ordenados de una forma distinta. Pero nosotros, para nuestro desafío radical, lo vamos a ver así como Jesús lo ve. La ley de Moisés, los profetas y los salmos. Así que esta forma se llamaba Tanakh, que es como una sigla, así como la ONU, ¿cierto? O como la NFP, esas son siglas. Acá dice, enseñanza en hebreo es Torah, profeta es Nevin, y escritos es Ketuvim. Y tomando las primeras letras forman la palabra Tanakh. Así el pueblo de Dios antes la conocía y nosotros lo conocemos como Antiguo Testamento. Pero acá lo más importante del Antiguo Testamento es que nos apunta a Jesús. Todo nos apunta a Jesús. Cuando habla de los reyes, cuando habla de los profetas y los sacerdotes, nos apunta al último rey, profeta y sacerdote. Cuando tú ves a Sansón, cuando tú ves a David, a Salomón, cuando tú ves a la reina Esther, todos ellos nos apuntan a Jesús. Cuando nosotros vemos la ley que no podemos cumplir, cuando vemos el templo, cuando vemos los sacrificios, todo te apunta a Jesús. Jesús es la llave con que tú puedes abrir este tesoro que es el Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué tú tienes que leer la Biblia? ¿Por qué nosotros tenemos que leer la Biblia? Leer la Biblia no es algo que lo puedes hacer en 6 meses, en 1 año, sino que es una lectura de toda la vida. Y también estás a lo mejor en una edad que te estás preguntando muchas cosas, tienes miedo para tu futuro, no sabes lo que va a pasar. A lo mejor tienes miedo en qué estudiar o necesitas conocer sobre el amor, sobre la justicia. ¿Dónde puedes encontrar todo eso? En la palabra de Dios. Jesús nos da la seguridad que nosotros necesitamos. Jesús nos da a entender qué es la justicia y qué es el amor. Por eso, para nosotros es tan importante la Biblia. Y la Biblia y el Antiguo Testamento que nosotros vamos a ver no es un manual de instrucciones. Nosotros, ¿dónde dejé el manual de instrucciones del celular? No sé, creo que nunca lo he leído. Tampoco un tutorial. Un tutorial tú lo ves una vez y lo cierras. No, la Biblia es el relato de gente apasionada que se encontró con el Dios vivo. Gente con necesidades y gente con muchos defectos como tú y como yo. Pero al encontrarse con este Dios vivo, su vida no quedó igual. Las poesías que aparecen aquí, las argumentaciones que aparecen aquí, la historia que aparece aquí, es gente impactada por este Dios. Y este mismo Señor, este mismo Espíritu Santo que inspiró la Biblia, nos quiere bendecir, quiere impactar, quiere que tu corazón arda, tal como ardió cuando Jesús habló con sus discípulos después de resucitar y les mostró que todo esto habla de Él, habla de Jesús. Así que te invitamos a este desafío. Consigue tu calendario Reconexión. También te lo vamos a dejar aquí en el link abajo de los videos. En 3 sábados más, Pilar te va a contar la panorámica de este vuelo de avión del primer libro de la Biblia, que es Génesis, que nos habla del origen y nos habla también de un grupo de familias disfuncionales, como las nuestras a lo mejor, pero que Dios la ocupa para cambiar la historia del mundo. Así que, tal como el Señor ocupó a esas familias, también puede ocupar las nuestras. Así que les dejo invitados a eso. Vamos ahora a ver una guía para resolver juntos, que vamos a dejar abajo. Y lo más importante es que les echamos de menos. Queremos que cuando pase esta instancia nos podamos volver a ver y compartir juntos el Antiguo Testamento. Así que empieza leyendo este desafío de Génesis 1, 2 y 3 y te invitamos a leer la Biblia que Jesús leyó. Un gran abrazo, cuídate, Dios te bendiga, bendiciones chiquillos, nos vemos.